Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestros webinars de Talana, esta vez organizado junto a DLA Piper Perú. Yo soy Juliana Bardales, Head de Business Development, y esta vez vamos a estar conversando de un tema muy interesante, que es básicamente la importancia de la prevención y hostigamiento sexual, tendencias, datos y estadísticas sobre cómo esto impacta en las nuevas dinámicas y entornos laborales, según, por supuesto, el contexto actual de la ley de hostigamiento sexual en Perú. Hoy nos acompaña un panelista de lujo que es Gustavo Fierro. Él es asociado de DLA Piper Perú, firma de abogados global que se encarga de entregar asesoría legal a empresas en diversos temas. Gustavo tiene 10 años de experiencia asesorando a empresas locales e internacionales en el desarrollo de talento, recursos humanos y en temas de prevención y sanción del hostigamiento sexual, igualdad salarial, diversidad y género, entre otros temas más. También Gustavo asesora a clientes referentes a temas laborales como desvinculación de personal, por ejemplo, inspecciones y procedimientos disciplinarios de alta complejidad. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a Talana por la invitación. Como bien dice, el día de hoy vamos a hablar sobre aspectos claves que debemos de tener en cuenta como empleadores en el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? En parte con lo que señala la norma, el nuevo reglamento, bueno, ya no es tan nuevo porque está desde el 2019, pero que establece muchos cumplimientos y obligaciones que debe tener la empresa, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir eh, la presentación para comenzar. Bueno, como primer punto, vamos a hablar sobre el contexto actual del hostigamiento sexual en el trabajo. Eh, Luego vamos a hablar de la definición, es decir, cómo se configura los actos de hostigamiento sexual, cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual. eh, Y luego pasaremos a hablar sobre los aspectos relevantes sobre la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Acá explicaremos un poco cuál es el procedimiento que establece la norma, ¿no? Cuál es el rol que tiene recursos humanos como la entidad de la empresa que debe cumplir con estas obligaciones, y también el comité de intervención y o delegado, según sea o según corresponda, en este tema de la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Luego pasaremos a hablar sobre la importancia de la prevención y sanción del hostigamiento sexual. En este punto trataremos cuál es el impacto de las buenas prácticas del hostigamiento sexual para los empleadores, ¿no? Porque es importante tener en cuenta que este tipo de prácticas de prevención y de sanción del hostigamiento sexual no solo tiene un impacto positivo en el clima laboral, sino también tiene un impacto positivo en los ingresos y en la inversión de la empresa, ¿no? Finalmente pasaremos a explicar algunas reflexiones finales e importantes sobre lo que hemos hablado y bueno, finalmente terminaremos con un panel de preguntas y respuestas, ¿no? Eh, para comenzar un poco el contexto actual del hostigamiento sexual en el trabajo, eh, como introducción, en el 2019, en julio, se promulgó el nuevo reglamento de la ley de hostigamiento sexual, en el cual se establecieron una serie de obligaciones para las empresas, ¿no? Entre ellas, la conformación del comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual, las capacitaciones que se deben de hacer frente a los trabajadores, la capacitación que se debe hacer al comité, ¿no? Y a recursos humanos, el realizar un procedimiento de investigación, ¿no? Y tener una política sobre hostigamiento sexual, ¿no? De prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entonces, también parte de las obligaciones que existen es el reportar o los casos o las denuncias que se den de actos de hostigamiento sexual se deben de reportar al Ministerio de Trabajos, al sistema que ha habilitado el Ministerio de Trabajo para poder registrar este tipo de casos. Entonces, en 2019, por ejemplo, podemos ver que hubo un registro de 63 denuncias. En 2020 hubo 469 denuncias, o sea, 5 o 10 veces más. Y en el 2023, es decir, el año pasado, fueron denunciados 1.456 casos y 77 fueron confirmados.
Esto demuestra que cada vez se reportan las empresas y también las víctimas que sufren este tipo de acción, de actos de hostigamiento sexual, reportan y toman acción en caso de sufrir este tipo de actos, ¿no? Entonces demuestra que cada vez hay una acción, hay una proactividad más relevante de las empresas y también de una sensibilización sobre este tema, ¿no? Em, También otro punto importante es que, y otra data que me pareció interesante compartir en este webinar, es que más de 6 millones de dólares pierde en promedio una empresa grande al año en costos asociados al acoso, ¿no? Esto referido al acoso laboral y también al hostigamiento sexual. Entonces, no solo hay una afectación, y como señalábamos, a la víctima, sino también hay unas pérdidas económicas que tienen las empresas cuando tienen este tipo de situaciones y no han tomado las medidas o no cumplen con los estándares de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Posteriormente tenemos el que también me pareció otra data interesante, es que el 32% de las personas LGTBIQ+, reportaron hostigamiento sexual en sus centros de trabajo, comparado con el 16% de las personas que no pertenecen a la comunidad, ¿no? En este caso vemos que o sea, el doble de las personas que son de la comunidad LGTBIQ+, sufren actos de hostigamiento sexual, ¿no? Creo que esos son datos que me parecen importantes tener en cuenta y que son actuales en nuestro país y en general. Luego, cuando hablamos de la definición y manifestación del hostigamiento sexual, creo que debemos de remitirnos un poco a lo que señala la norma, ¿no? El hostigamiento sexual se define como una forma de violencia que se configura a través de una conducta sexual o sexista no deseada por la persona que lo recibe, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad laboral o situación. Acá, para hablar del hostigamiento sexual, se tiene que configurar entonces tres elementos. Uno, que se trate de una conducta sexual o sexista. Dos, que sea no deseada por la persona que la recibe. Y tres, que cree un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda afectar la actividad o situación laboral. Entonces, cuando se dan estos tres elementos en un acto de hostilidad, se puede considerar que efectivamente se está tratando de un acto de hostilidad, de un acto de hostigamiento sexual, ¿no? También hay otros puntos que creo que es importante aclarar y que muchas veces las personas y en general se tienen, es uno, que no tiene que rechazarse expresamente. El hostigamiento sexual no tienes la obligación, la víctima no tiene que haber sido o haber emitido un rechazo expreso o explícito. eh, no importa la jerarquía, usualmente se cree que los actos de hostigamiento sexual se cometen de un jefe a un subordinado. Sin embargo, los actos de hostigamiento sexual pueden darse entre colegas, compañeros de trabajo de una misma área, compañeros de trabajo de una área distinta, entre practicantes, entre incluso un subordinado y un jefe o una jefa, ¿no? Otro punto que es importante y es que la norma tampoco exige que tenga que repetirse. Basta con que se haya dado una vez para que se pueda sancionar e investigar los actos de hostigamiento, ¿no? Y por último, no importa el género, la etnia, orientación sexual o raza, y esto refiere a que cualquier persona o cualquier trabajador en su centro de trabajo puede ser víctima de actos de hostigamiento sexual, sin importar su edad, su orientación sexual, su sexo, ¿no? Ahora, pasaremos a hablar de cómo se manifiesta el hostigamiento sexual laboral, ¿no? Esto se manifiesta a través de comportamientos o actos físicos que se da entre gestos, señas, posturas, miradas. También se da un comportamiento o acto a través de comportamientos o actos verbales o escritos, ¿no? Como chats de WhatsApp, conversaciones por los chats de la empresa, insinuaciones y propuestas, entre otros, ¿no? Otra manifestación es el contacto físico que puede darse a través de roces, tocamientos o acercamientos no deseados, ¿no? eh, la exhibición o exposición de material pornográfico y también cualquier acto que fomenta o refuerza los estereotipos o prejuicios vinculados a la condición de mujer u hombre, como señales roles, espacios característicos y habilidades, conductas y otros elementos diferenciadores. En este caso, como comentarios como las mujeres deben de estar en la cocina o las mujeres manejan mal, que seguramente alguna vez han escuchado, son comentarios de alguna manera de o conductas sexistas
que fomentan estos estereotipos o prejuicios, ¿no? Y bueno, otras conductas que encajen dentro de la definición de actos de hostigamiento sexual, que es la que hemos mencionado, que es bueno, una forma de violencia que implica una conducta sexual o sexista que debe ser no aceptada por la víctima y que crea un ambiente intimidatorio hostil, ¿no? A ver, y acá quería mencionar dos casos que me parecieron bastante relevantes y que van un poco con el mensaje de que queremos que se lleven del webinar, que es el impacto que pueden tener el no tomar las medidas y cumplir con los estándares de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? En este caso vimos que hay una investigación de la BBC que reportó que más de 100 empleados de McDonald's denunciaron acoso y abuso sexual en el Reino Unido, ¿no? En este caso podemos ver que el impacto reputacional que tiene esta investigación y este reporte generó pérdidas para la empresa, ¿no? Para McDonald's. Asimismo, que en este caso realmente es bastante controversial porque se denunciaron aproximadamente 100 casos y habían incluso trabajadores y trabajadoras menores de edad, ¿no? De 17 años, 16 a 17 años, que trabajaban en estas tiendas y que habían sufrido abuso sexual o acoso sexual, ¿no? Y el otro caso que me parece importante es este que señala que sucedió en Chile y que señala que la empresa debería indemnizar a conviviente civil eh, que se suicidó tras sufrir acoso laboral, ¿no? Entonces, en este vemos cuál es el costo legal que tiene que asumir la empresa al no tomar este tipo de medidas o acciones preventivas y de sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Creo que estos dos casos demuestran que no solo existe un impacto como para la víctima, sino también para la empresa, que puede ser tanto económico como reputacional, ¿no? Bueno, algunas manifestaciones que hay contra las personas LGTBIQ+, como había señalado previamente, creo que parte de esta comunidad sufre muchas veces actos de hostigamiento sexual por su misma orientación sexual o identidad sexual, y por eso es que existe este reporte de ELSA que señala que existe el doble de casos reportados de personas que han sufrido actos de hostigamiento sexual en la comunidad LGTBIQ+, que personas que no pertenecen a este colectivo, ¿no? Entonces, algunas de las manifestaciones que existen son los comentarios ofensivos sobre la orientación sexual, el rechazo por no cumplir con los estereotipos de género. Si una persona o un hombre supuestamente tiene este rol o este estereotipo de tener que ser masculino, muchas veces se discrimina o se trata o se cometen actos de hostigamiento sexual contra las personas que no tienen este rol de ser hombres y tener esta actitud masculina, ¿no? O al revés, en el caso de las mujeres que tienen una actitud más masculina es cuando deben de, supuestamente dentro de los estereotipos de género que tenemos actualmente, deben ser personas o mujeres que deben comportarse de manera afeminada, ¿no? Entonces, este tipo de estereotipos también son actos de hostigamiento sexual. La difusión de rumores sexuales, uso de nombres y pronombres incorrectos, comentarios despectivos sobre roles de género, toques no deseados y acoso físico, amenazas por revelar su identidad sexual, ¿no? Otros aspectos relevantes sobre la investigación y sanción del hostigamiento sexual. Eh, Acá vamos a hablar un poco de cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, de acuerdo a lo que establece el nuevo reglamento y cómo debe de llevarse a cabo. Bueno, existe una etapa de investigación, ¿no? En donde el comité recibe la denuncia y la traslada a recursos humanos. Esta debe ser dentro de un día hábil. Entonces, luego de recibir el comité la denuncia, tiene que investigar. Esta investigación se debe dar en un plazo de 15 días calendarios. En estos 15 días calendarios, el comité debe de valorar todas las pruebas, revisar y recabar todos los documentos y pruebas necesarios para determinar si hubo actos de hostigamiento sexual, evaluar los descargos tanto de la víctima como del presunto denunciado o denunciada, y también, luego de evaluar todos los descargos, evaluar las pruebas, emitir un informe en el cual determine si es que hubo un acto de hostigamiento sexual
cuáles son las recomendaciones de medida disciplinaria en caso se encuentre responsable al hostigador o hostigadora, ¿no? Y qué medidas o sugerencias de medidas correctivas se pueden tomar para que no se vuelvan a cometer o ocurrir actos de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, en esta etapa de investigación, el comité es el que tiene el rol protagónico y tiene un plazo de 15 días calendarios, ¿no? Luego de esto, de este informe final, el comité notifica este a recursos humanos y empieza la etapa de decisión, ¿no? En esta recursos humanos tiene 10 días para resolver o emitir un informe y también considera la declaración o los descargos de las partes, los medios probatorios presentados en la etapa de investigación y el informe del comité. Ese informe final de recursos humanos que se emite luego de los 10 días calendarios se debe dar con una aplicación de una medida disciplinaria, la cual debe estar conforme a la proporcionalidad y gravedad de la falta cometida, ¿no? En este caso, el acto de hostigamiento sexual puede venir en una medida disciplinaria, desde una amonestación escrita o una amonestación verbal o una suspensión sin goce de haber, hasta incluso el despido, si es que la gravedad del acto de hostigamiento sexual se considera que es una falta muy grave, causal de despido, ¿no? En ese caso, sí, igual, a pesar de que existe este informe, se debe iniciar el procedimiento de despido legal, ¿no? El que se establece en la norma, en el cual bueno, se le otorga al trabajador una carta de preaviso y 6 días para que presente sus descargos, ¿no? Acá ahora presentaremos algunas de las obligaciones del empleador frente a la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Eh, Uno, que debe de preparar y desarrollar políticas de tolerancia cero ante el hostigamiento sexual. En la normativa se exige que las empresas con más de 20 trabajadores tengan políticas de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Sin embargo, considero que siempre es recomendable que cualquier empresa, no importa el número de trabajadores, cuente con una política, pues en esta se regulan cuáles son los deberes, obligaciones, el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual y todas las reglas para prevenir y sancionar el hostigamiento. Entonces, creo que más allá de que la norma lo exija a partir de 20 trabajadores, es importante que todas las empresas tengan estas políticas para poder tener claras las reglas de la prevención y sanción del hostigamiento sexual. La capacitación y sensibilización continua. De acuerdo a la norma, existen dos capacitaciones obligatorias. La capacitación general que se da a todos los trabajadores, en la cual se explica cuál es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, y otra que es más específica y dirigida al comité de investigación o delegado y a recursos humanos. Cuando nos referimos a la sensibilización continua, queremos referirnos a que existen, además de las capacitaciones, otras actividades como el hecho de emitir boletines informativos en fechas claves, como en el Día del Hostigamiento Sexual o de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, eh, datos e información relevante sobre cómo prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que las empresas deben de desarrollar canales de denuncia seguros y confidenciales, porque, como saben, los actos de hostigamiento sexual son actos o situaciones bastante difíciles, sobre todo para la víctima que ha sufrido este tipo de actos, por lo cual la confidencialidad es importante desde que se inicia el procedimiento de investigación, que es con la denuncia, hasta que se emite el informe y se sanciona al hostigador, ¿no? El monitoreo y evaluación de políticas, contar con un delegado o un comité de intervención. Como había señalado, ahora con el nuevo reglamento se establece que el empleador debe de contar con un delegado en caso de tener de intervención frente al hostigamiento sexual, que se encargará de la investigación de los actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y eso en aquellos empleadores que tengan menos de 20 trabajadores. Y en el caso del comité de intervención es obligatorio contar con uno cuando las empresas tengan más de 20 a más trabajadores en su empresa, ¿no? En el caso del comité es importante tener en cuenta que hay representante de los trabajadores y representante de la empresa. En el caso de los representantes de los trabajadores debe de realizarse una elección
que se sigue de acuerdo a las reglas que establecen también las normas para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, cuando hablamos de contar con un delegado de un comité, es parte de las obligaciones, dado que esta entidad o este comité o este delegado tiene un rol importante en la normativa y en el cumplimiento de la prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Luego, la protección y atención de la víctima y testigos. En este caso, hablamos de que cuando suceden actos de hostigamiento sexual, el área de recursos humanos, cuando recibe esta denuncia, debe de poner la atención médica y psicológica a las víctimas y testigos en caso lo requieran, ¿no? Entonces es importante que no solo haya una actuación de investigación, sino que se le den las herramientas para que la persona que ha sufrido este tipo de actos de hostigamiento pueda tratarse. Como sabemos, los actos de hostigamiento sexual pueden tener afectación a la salud mental y a la salud física de los trabajadores, ¿no? Entonces, que han sufrido este tipo de actos. Entonces, es importante que las empresas tengan claro que tienen que tener canales de atención tanto médica y psicológica para poder eh, brindar este tipo de apoyo en caso de que lo requiera la víctima. Y por último, es importante que recursos humanos o la empresa como empleador aplique las medidas disciplinarias a los trabajadores responsables de estos actos, ¿no? Luego de la investigación, se debe de continuar con una sanción del hostigamiento sexual. Entonces, es importante que estas medidas disciplinarias se apliquen con proporcionalidad, razonabilidad y, bueno, teniendo en cuenta los medios de prueba y los informes que han emitido tanto el Comité de Recursos Humanos. Ahora, un punto que creo que es importante dentro de la investigación y sanción del hostigamiento sexual es el rol que tienen ciertas áreas, ¿no? En el caso de recursos humanos, creo que es importante que tengan en cuenta cuáles son las obligaciones que tienen respecto a los actos de hostigamiento sexual. Entre ellos, cuando ocurre un acto de hostigamiento sexual, ellos deben de, uno, recibir las quejas o denuncias. ¿No? Dos, leer el acta de derechos de la persona denunciante. Es parte una vez que la víctima presenta su denuncia, también en el momento en que la recibe, Recursos Humanos le lee esta acta de derechos donde se explica cuál es el procedimiento, cuáles son los derechos como la no revictimización, la confidencialidad del caso y las atenciones que tienen estos trabajadores que son víctimas de actos de hostigamiento sexual. Luego también es brindar la atención médica y psicológica. Esto se debe dar en un plazo de 3 días hábiles y en caso lo requiera la víctima por considerar que es pertinente, ¿no? Y bueno, por último, como habíamos hablado, existe también una obligación de presentar la denuncia de actos de hostigamiento sexual ante el Ministerio de Trabajo y también el informar el resultado final. Ambas acciones, tanto la presentación de la denuncia como el informe final, deben de ser presentados en un plazo de 6 días hábiles, ¿no? Por otro lado, tenemos cuál es el rol del delegado o comité de intervención frente a los actos de hostigamiento sexual. Entre ellos está el investigar los hechos en materia de la denuncia, como señalamos en la presentación anterior, se debe cumplir esto dentro de un plazo de 15 días, ¿no? Dictar las medidas de protección a la víctima en caso lo requieran, como es la suspensión del hostigador o la rotación de la víctima o la rotación del presunto hostigador o hostigadora, entre otras medidas que puedan considerar aplicables y que determine el comité. eh, Valorar las pruebas, descargos y alegatos de las partes. Esto se da dentro del procedimiento de investigación, ¿no? Como señalamos, es importante que el comité valore todas las pruebas y los descargos y alegatos de las partes para que pueda emitir un informe final objetivo y con las pruebas suficientes para determinar que hubo actos de hostigamiento sexual. Bueno, también emitir el informe con las conclusiones de la investigación e incluir en el informe la recomendación de sanción y otras medidas para evitar nuevos casos, ¿no? Estos son cuál es el rol o las acciones que debe tomar tanto recursos humanos y el delegado del comité en caso se cometan actos de hostigamiento sexual, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la importancia de la prevención y sanción en el hostigamiento sexual en el trabajo. Como sabemos, es importante que no solo haya
eh, una acción cuando se cometan los actos de hostigamiento, porque lo que la norma trata de promover no solo que se tomen acciones durante las denuncias o los casos de actos de hostigamiento sexual, sino también que exista una actitud más preventiva, ¿no? Entonces, es importante que se tenga en cuenta que el capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre cómo identificar y reportar estos casos van a ayudar a las empresas a poder capacitar tanto a los trabajadores que sufren este tipo de actos a tomar acción y también a prevenirlo, ¿no? Implementar políticas contra el hostigamiento sexual, como señalamos, el tener una política escrita que establezca las reglas claras sobre los deberes, obligaciones, las sanciones a aplicar, ¿no? En caso de emitirse un acto de hostigamiento sexual, eh, previene y ayuda a que las personas o los trabajadores cumplan con estas políticas y estas medidas de prevención de actos de hostigamiento sexual, ¿no? Informar sobre los canales de denuncia, ¿no? Es importante que esto es una tarea de recursos humanos y que es que informe sobre qué canales de denuncia tienen los trabajadores, qué líneas de ayuda, a qué área, qué recursos humanos deben acudir para poder sentirse apoyados y saber a quién acudir, ¿no? En caso de que sufran cualquier acto de hostigamiento sexual. Y bueno, evaluaciones del clima laboral. Creo que el hecho de tomar encuestas o de tener mapeado cómo está el clima laboral puede ser un indicativo de si es que se están cometiendo actos de hostigamiento sexual o cómo está el clima laboral en general, ¿no? Y esto ayuda a saber cómo es, cuál es la situación, cómo es el entorno laboral o el clima en la empresa, ¿no? Durante, como habíamos señalado, cuando se comete un acto de hostigamiento sexual, existen ciertas acciones que debe tomar recursos humanos y el comité, ¿no? Que lo hablamos previamente. Entonces, como ideas principales, consideramos que es importante que haya una asesoría psicológica y médica sobre la víctima y también que se establezcan las medidas de protección, ¿no? También es importante que tanto recursos humanos como el comité y cualquier involucrado en esta situación, esta denuncia de actos de hostigamiento sexual, evite cualquier situación de revictimización, ¿no? Cuando nos referimos a la revictimización, nos referimos a que no se debe de exponer a la víctima a revivir esta situación que es el acto de hostigamiento. En lo posible solo se debe tratar de investigar y de tomar la declaración de la víctima una sola vez, pues el estar preguntándole o tocando este tema puede resultar además repetitivo y muy difícil para la víctima, ¿no? A eso nos referimos con revictimizar. Y también otra cara de la revictimización se refiere a que los trabajadores no pueden sentirse la víctima culpable de haber sufrido actos de hostigamiento sexual. Entonces, se debe evitar comentarios cuando se hace la investigación, tanto en el comité como en recursos humanos, comentarios como, o cuando se recibe la denuncia, ¿no? Comentarios como qué ropa estabas usando, o quizás porque tú te expusiste a esta situación, te sucedió, etcétera, ¿no? Entonces es importante evitar la revictimización porque ya en sí, como saben, los actos de hostigamiento sexual es una situación bastante difícil para la víctima, ¿no? Y bueno, por último, durante el procedimiento es importante que se cumplan cabalmente con lo que establece la norma, ¿no? Y que es lo que hemos explicado brevemente, que es que se cumpla con los plazos, que el comité investigue, que evalúe las pruebas, los descargos de las partes, también que haya una decisión final por parte de recursos humanos, que la sanción que se aplique sea de manera razonable y proporcional a la falta cometida, que es en este caso los actos de hostigamiento sexual, y también que se cumplan con medidas correctivas, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco de cómo promover una cultura de respeto y seguridad, ¿no? Y que debe haber un compromiso activo de parte de recursos humanos y los líderes. Entonces, esto se da desde una etapa preventiva, que es lo que señalábamos como antes, que se da en la capacitación y sensibilización de los actos de hostigamiento sexual, ¿no? De la prevención y sanción, en el tema de aplicar o de implementar políticas contra el hostigamiento sexual, en tener y conformar un comité y tener el rol principal en el caso de recursos humanos de estas investigaciones y aplicación de sanciones,
Durante, bueno, está todo el tema de la asesoría psicológica médica y las medidas de protección que se deben de brindar a los trabajadores, y por el otro lado también la investigación que se debe hacer, ¿no? Entonces hay dos facetas durante la investigación y sanción de los actos de hostigamiento sexual, ¿no? El tema de cómo se protege y ayuda a la víctima que ha sufrido este tipo de actos de hostigamiento sexual, y cómo se investiga y sanciona, en caso de determinarse, los actos de hostigamiento sexual, y se sanciona, vale la redundancia, al trabajador o a trabajadora que ha hostigado, ¿no? Y bueno, después creo que es importante que la recursos humanos o el empleador aplique las medidas disciplinarias, que se adapten medidas para que no se repitan nuevos casos, es decir, que se tomen las recomendaciones también que establece el comité en su informe, ¿no? Que haya un reconocimiento de buenas prácticas y sensibilización, ¿no? Que es importante. Y, por ejemplo, otro punto importante que hablábamos justo con el tema de la comunidad LGTBIQ+, es que se fomente un entorno inclusivo, ¿no? Que se establezcan políticas de diversidad, eh, hasta un comité de diversidad. Son acciones que pueden ayudar a sensibilizar sobre estos temas de diversidad e inclusión a los trabajadores, y evitar también que a veces se cometan actos de hostigamiento sexual, que muchas veces, aunque no están justificados y no dejan de ser sancionables, se dan por ignorancia que por dolo, ¿no? Igual la intención en el caso del hostigamiento sexual no es lo que cuenta, no es lo que se valora, sino lo que hemos señalado previamente, ¿no? Que no sea, que puede darse solo una vez, que puede ser en cualquier tipo de, cualquiera puede ser víctima, que no se dé el rechazo expresamente, entre otros puntos, ¿no? Pero en la intención, no es uno de los requisitos del hostigamiento sexual, pero es importante que se capacite, sensibilice a los trabajadores sobre estos temas, incluyendo en temas de diversidad, para que ellos puedan reconocer, ¿no? Y en todo caso, evitar cometer esos actos o cambiar su forma de pensar y de actuar. Y en los casos de las víctimas, saber cómo determinar que está siendo parte de actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y también saber que puede tomar acciones sobre ello. Entonces, creo que en el promover una cultura de respeto y seguridad, en tener un compromiso activo de recursos humanos y los líderes, es saber que hay como que tener un rol preventivo principalmente, ¿no? Más allá de que la norma no establezca, que se centre más que todo en el proceso de investigación y sanción, pero es importante que las empresas tengan un rol más preventivo, una cultura promoviendo una cultura de respeto y seguridad, y también cumplan con la normativa en el caso que se den, ¿no? Pero creo que estos puntos son importantes tener en cuenta, porque la norma lo que busca también es que se dé una prevención y no solo la sanción de los de los actos de hostigamiento sexual. ¿Cuál es el impacto de buenas prácticas frente al hostigamiento sexual? Como hemos visto, en el caso de los actos de hostigamiento sexual, eh, no solo hay una afectación, a la víctima, sino también a la empresa. Y también el hecho de tomar o cumplir con estándares de la prevención y sanción del hostigamiento sexual tiene un impacto positivo en las empresas, ¿no? Como veremos, mejora el compromiso y satisfacción de los empleados, ¿no? Mira, un estudio de la International Labour Organization encontró que las políticas efectivas contra el hostigamiento sexual mejoran el compromiso de los empleados con la empresa en un 50%, ¿no? Los empleados en ambientes laborales seguros muestran un mayor sentido de pertenencia y compromiso con los valores de la empresa. La reducción de la rotación de personal, ¿no? Un estudio realizado por el Center for American Progress reveló que la rotación de personal debido a condiciones laborales hostiles, incluido el hostigamiento sexual, cuesta a las empresas, en promedio 21% del salario anual de un empleado. Las buenas prácticas reducen esta rotación y el costo asociado. Lo que hablamos acá es de la retención y atracción del talento, ¿no? El hecho de cumplir con buenas prácticas frente al hostigamiento sexual demuestra que mejora la retención del talento y también la atracción, ¿no? Entonces, por ello también tiene un impacto positivo
en las empresas el cumplir con estos estándares o estas medidas de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Luego, aumento de la productividad. Según datos de Equal Employment Opportunity Commission de Estados Unidos, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo puede reducir el 50% de la productividad de las víctimas y generar un impacto negativo en los compañeros de trabajo, ¿no? Como hemos señalado, cuando una persona es víctima de hostigamiento sexual, muchas veces reduce su productividad porque no se siente cómoda o no puede trabajar bien en un entorno donde no se siente seguro, ¿no? Disminución de los costos legales. Como hablamos en el caso de Chile que expusimos, existen muchos costos legales que la empresa va a asumir en caso no cumpla con los estándares, ¿no? Entre ellos las indemnizaciones o procesos judiciales que pueda tener las empresas frente a las víctimas o los familiares de la víctima. También los costos por las denuncias o las multas que puedan ser sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ¿no? Entre otros. Incluso otro punto otra buena práctica es el que mejora el impacto en la cultura organizacional, ¿no? Un estudio de McKinsey Company encontró que las empresas con políticas inclusivas y que abordan el hostigamiento sexual de manera proactiva tienen una probabilidad 25% mayor de tener un desempeño superior al promedio de términos financieros y de innovación, ¿no? Entonces, tiene un impacto en la cultura organizacional y creo que ese es un punto también súper importante. Y los beneficios para la salud mental, ¿no? Un estudio de Harvard, por ejemplo, señala que la implementación de políticas efectivas contra el hostigamiento sexual ayuda a reducir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión en las víctimas, lo que contribuye a mejorar la salud mental de los empleados y a crear un entorno laboral más saludable. En ese sentido, cuando hablamos de los beneficios de la salud mental, es porque creo que cualquier persona o víctima que sufre actos de hostigamiento sexual siempre va a ver mermado o afectada su salud mental, ¿no? Hemos visto en muchos casos que las personas que sufren esto tienen cuadros de ansiedad, de estrés, incluso depresión. Entonces es importante que cuando se tomen o se hacen buenas prácticas o cumplen con estándares de hostigamiento sexual en el trabajo para prevenir y sancionarlo, se den también beneficios para la salud mental, ¿no? Entonces creo que esto es un punto, un enfoque importante que debe tener la empresa, que el prevenir y sancionar el hostigamiento sexual no solo es beneficioso para la víctima o para los trabajadores, ¿no? Sino también para la empresa en general, por todos estos puntos que favorables que genera, ¿no? Y bueno, como reflexiones finales, quisiera tener estas cuatro que son, bueno, la colaboración entre recursos humanos, el comité de investigación o el delegado y el empleador es fundamental para garantizar acciones efectivas para prevenir y actuar ante casos de hostigamiento sexual. Es decir, es importante que recursos humanos, el comité, sepan cuáles son sus funciones, tengan claro cuál es el mecanismo que deben de activar, ¿no? De investigación y sanción, para que puedan garantizar que se lleve un procedimiento justo, adecuado, rápido, que pueda actuar de manera eficiente en casos de actos de hostigamiento sexual, ¿no? Por ello es súper importante tanto el saber cuál es el rol de cada uno de ellos y también que haya una colaboración continua, ¿no? No es que en el caso de el segundo punto, creo que quisiera mencionar sobre el que todo un entorno libre de hostigamiento sexual fomenta el bienestar y la confianza de los trabajadores. Y esto se traduce en un mayor compromiso con el trabajo y aumento de la productividad y la eficiencia, ¿no? Como habíamos mencionado, el entorno libre de hostigamiento sexual, es decir, el prevenir, el capacitar y tomar estas acciones preventivas, genera un entorno libre de hostigamiento sexual y ello fomenta un bienestar y confianza de los trabajadores, ¿no? Y esto se traduce en un aumento de la productividad, ¿no? Como habíamos mencionado, cuando alguien no está en un ambiente cómodo o sufre actos de hostigamiento sexual, va a disminuir su desempeño y su productividad, ¿no? Entonces, un entorno libre de hostigamiento sexual fomenta este bienestar y confianza en los trabajadores. Luego,
creo que es importante generar en los líderes un rol de aliados frente al hostigamiento sexual, capacitar a todos los trabajadores y sensibilizar constantemente sobre el hostigamiento sexual en el trabajo. Es decir, no solo deberíamos de quedarnos en el capacitar a los trabajadores y al comité, que es la capacitación obligatoria de la norma, sino que también se debe tomar otras acciones como el generar que los líderes tengan un rol de aliados frente al hostigamiento sexual, el sensibilizar constantemente a todos los trabajadores mediante diferentes actividades, no solo en la capacitación que sea una vez al año, sino constantemente sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Y por último, es importante ejecutar medidas disciplinarias a aquellos que cometen actos de hostigamiento sexual, así como el dictar medidas correctivas para que no ocurran nuevos hechos. Entonces, como conclusión, si bien es importante que, de acuerdo a la norma, se cumpla con un proceso de investigación y sanción del hostigamiento sexual, también es importante el tomar acciones preventivas para generar un entorno libre de hostigamiento sexual, ¿no? Por los múltiples beneficios que tienen tanto para los trabajadores como para las empresas. Y en caso se den actos de hostigamiento sexual, creo que lo importante es saber ejecutar estas medidas disciplinarias, es decir, sancionar a los trabajadores que sean responsables de actos de hostigamiento sexual, pero también el acatar o actuar y tomar medidas correctivas, es decir, aprender de lo ocurrido para poder tomar medidas y que no ocurran nuevos hechos de hostigamiento sexual o evitarlos en lo posible, ¿no? Em, bueno, eso por estos puntos importantes. Ahora, no sé si, Juliana, vamos a pasar al panel de preguntas y respuestas. Acá tenemos, Gustavo, algunas preguntas. De hecho, si te parece bien, las voy a leer que están aquí en el chat. Ok, Y dice perfecto. así, la primera pregunta dice, en seguridad y salud en el trabajo tenemos para investigar accidentes diferentes métodos. Ahí enumera varios métodos, como el de investigación de accidentes laborales, método de árbol, bueno, etcétera. Y pregunta, en el caso de denuncias de hostigamiento, ¿qué métodos utilizan? ¿Se puede grabar la denuncia que hace el agraviado? Eh, a ver, en el caso de los actos de hostigamiento sexual, lo que señala la norma, gracias por la pregunta, Juliana. Eh, en el caso de los actos de hostigamiento sexual, lo que se debe hacer con las denuncias es que el trabajador puede darla de manera verbal o escrita. Si es escrita, usualmente las empresas cuentan con un formato en el cual se establecen los puntos importantes de la denuncia, ¿no? Como la víctima, cuál es el nombre del presunto o presunta hostigadora, cuáles son los hechos y cuáles son los medios de prueba que se presentan en esta denuncia, ¿no? En caso sea verbal, que es creo un poco la pregunta de si es que puede ser grabado, se le tendría que pedir a la persona que acepte el poder grabarse y en todo caso transcribirse en escrito esta denuncia, ¿no? Entonces, esas son las formas en la cual se pueden registrar de alguna manera los actos de hostigamiento, las denuncias de actos de hostigamiento sexual, de manera verbal, en la cual tú puedes tomar anotación o ayudar a la víctima a llenarlo o grabarlo y de ahí traspasarlo a escrito a una denuncia, ¿no? Porque esta tiene que ser comunicada al comité, o tener un formato o un documento en el cual ayudes a la víctima a completar toda esta información de la denuncia, ¿no? Excelente, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta de Arturo. Él comenta, no me quedó muy claro quién otorga las medidas de protección a la presunta víctima. ¿Es recursos humanos o el comité? Ujú. Hay dos acciones. En el caso de las medidas de protección, las dicta el comité. El comité es quien dicta las medidas de protección y es el recursos humanos el que brinda la atención de los servicios médicos y psicológicos en caso lo requiera la víctima, ¿no? Pero son dos atenciones, una atención médica y psicológica que tiene y que la brinda a recursos humanos, y las medidas de protección que se hagan durante la investigación las brinda el comité o las determina el comité. En algunos casos puede ser solicitadas por la víctima como la rotación de la misma víctima del área,
¿Cómo pueden haber otras como la rotación del presunto o presunta hostigadora, las medidas de distanciamiento respectivas para la víctima y familiares en caso del hostigador o hostigadora, ¿no? Entonces, todas estas medidas de protección que considere la víctima o considere el comité que se deben de aplicar son dictadas por ella, ¿ya? Excelente. Siguiente pregunta, nos dicen, en caso de una visita de inspección de SUNAFIL a una empresa que cuenta con un delegado, ¿qué documentación debe presentar? Ay, perdón, Camil. Juliana, no te escuché, se escuchó un poco entrecortado. Repito, a ver, ¿me confirmas si se escucha? Una visita de inspección de SUNAFIL a una empresa que cuenta con un delegado, ¿qué documentación de manera obligatoria se debe presentar? Bueno, en el caso de un delegado, lo que se toma en cuenta es la elección del delegado, ¿no? Entonces, en caso quiera verificar que se ha cumplido con este cumplimiento de contar con un delegado, se debe presentar cómo es que se eligió este, ¿no? Que se cumplió con la elección y que, bueno, además se eligió por los trabajadores, ¿no? Entonces se tiene que demostrar que hubo esta conformación del delegado conforme a la elección que establece la norma, ¿no? Si eso es por eso, por el tema de la inspección en caso de un delegado, ¿no? En el caso del comité va a haber o sea, se presenta cómo se dio la elección y conformación del comité, la elección por parte del empleador, que es una parte, uno de los representantes del empleador debe ser un trabajador de recursos humanos y otro elegido por la empresa, que puede ser que es un personal de confianza o de dirección. Y en el caso de la parte de representante de los trabajadores, se hace por una elección también, ¿no? Una elección que se lleva a cabo con las mismas reglas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, eh, y que, bueno, este comité debe ser paritario, ¿no? O sea, debe haber un número de representantes igual de trabajadores como del empleador, ¿no? Entonces, así es como más o menos se conforma y se tiene en cuenta lo del delegado y el comité, ¿no? Excelente, Gustavo. Tenemos una pregunta también de Marcelo. Dice así, si el acto de hostigamiento sexual es fuera del horario de trabajo, ¿igual se debe investigar? Sí, sí. O sea, lo que busca la norma no es solo centrarse en aquellos actos de hostigamiento que ocurren en una oficina, ¿no? En la oficina dentro del horario de trabajo, sino todos aquellos que se den dentro de un entorno laboral, ¿no? Incluso hemos visto casos en los cuales se inician o se cometen actos de hostigamiento sexual en la fiesta anual o el fiesta de evento de la empresa, ¿no? Donde, bueno, todos están celebrando y todo, y no es dentro del horario de trabajo. Muchas veces no se da dentro del centro de trabajo, sino que se da en un local que alquilan, ¿no? Entonces ahí es un claro ejemplo de cómo eh, no es que esté circunscrito solo al horario y dentro de la oficina, sino que se puede dar dentro de diferentes ámbitos, siempre y cuando se dentro de un entorno laboral, ¿no? Como es el caso de un evento de fiesta de fin de año, por ejemplo, ¿no? Clarísimo, 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 Gustavo. clarísimo, Gustavo. Tenemos una pregunta más. Dice así, si la persona estaría sufriendo del hostigamiento, perdón, si la persona que estaría sufriendo del hostigamiento no desea denunciar, ¿debo siempre activar como obligación el protocolo? ¿Cómo compruebo que se trataría de una denuncia falsa? ¿El comité lo puede recomendar en su informe por falta de prueba? Sobre el primer punto de si es que la persona denunciada, bueno, perdón, la persona víctima de actos de hostigamiento sexual decide no denunciar, la normativa establece que en ese caso y de tomar conocimiento de recursos humanos, tiene que accionar de oficio, o sea, de parte, para poder investigar y, bueno, iniciar todo el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, también en caso de los trabajadores sean testigos de actos de hostigamiento sexual, también pueden denunciar, porque la denuncia no solo puede ser presentada por la víctima, sino también por un testigo, ¿no? Entonces,
también esa es otra vía, ¿no? Que a veces, si uno es testigo de actos de hostigamiento sexual, no necesariamente la víctima va a denunciar, sino también puede ser presentado por eh, un testigo, alguien, algún compañero que vea este tipo de situaciones, ¿no? Y por el otro punto, que se me fue un poco cuál era la segunda pregunta, sobre, Si quieres, te la repito. No sí, hay problema. Dice así, ¿cómo compruebo que se trataría de una denuncia falsa? ¿El comité lo puede recomendar en su informe por falta de pruebas? em, bueno, el comité, si es que en caso descubriera que o sea, el tema de la probatoria es un tema bastante complicado y complejo en el tema de los actos de hostigamiento sexual, ¿no? No hay no todo está escrito en piedra, ¿no? No hay los medios probatorios totalmente idóneos y todos varían de caso en caso, ¿no? A veces pueden ser chats, a veces pueden ser llamadas o registro de llamadas, a veces pueden ser videos o fotos, etcétera, ¿no? Entonces, o testigos, declaración de testigos, informe médico, periciales y tal. Entonces, los medios de prueba que se presentan son variados, ¿no? Entonces, y a veces también hay una falta de pruebas, pero es importante que el comité tenga bastante tino y sea bastante cuidadoso en el momento de analizar estas pruebas y también de determinar que si es que considera que no hay suficientes, lo único que podría determinar es que no existen pruebas suficientes para determinar que existe un acto de hostigamiento sexual, pero determinar que se ha dado una denuncia falsa es un tipo en el cual es una situación en la cual estás señalando que en realidad la presunta víctima ha cometido una falta, ¿no? Que es el de presentar una denuncia falsa, que también está regulado en la norma y que está sancionado, ¿no? Que incluso puede tomarse acciones civiles por parte del denunciado, ¿no? De esta denuncia falsa y también acciones laborales como el hecho de que se puede despedir incluso a una persona que presenta una denuncia falsa, ¿no? Pero el comité, como te digo, va a tener que verificar efectivamente y de una manera bastante cuidadosa si es que realmente existen pruebas o se hizo una denuncia falsa o existe en realidad lo que existe es una falta de pruebas, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero que tienen consecuencias totalmente distintas también, vale la redundancia, ¿no? Por un lado, una denuncia falsa puede tener una sanción tanto civil como laboral para la presunta víctima que ha presentado esta denuncia falsa, y por el otro, la falta de pruebas o de que no se determine, solo puede venir en que, bueno, no se ha determinado que hay responsabilidad del presunto hostigador y la víctima pues queda en nada, ¿no? Entonces, esos son los dos canales que pueden ocurrir en este caso y que el comité va a tener que evaluar de manera muy cuidadosa porque creo que tienen consecuencias bastante sensibles, ¿no? Y bueno, no sé si... Hay, sí, acaban de llegar dos preguntas más. Si les parece bien, nos llevamos esas preguntas y las respondemos ya por temas de tiempo, pues a través Tiempo. del correo. Em, entonces, si quieres, vamos con la siguiente slide, Gustavo. Damos por terminado por ahora la sesión de preguntas. Igual cualquier pregunta pueden hacérnosla llegar y nosotros les respondemos por correo. Con mucho gusto. Bueno, ahí presentar un poco al estudio. DLA Piper Perú es un estudio que está desde el 2005. Contamos con 13 socios, 14, 10 varias áreas de práctica, ¿no? Entre ellas derecho corporativo, banco y finanzas y derecho inmobiliario, seguros y reseguros, proyecto de infraestructura, derecho laboral y migratorio, tributario, entre otras, ¿no? Eh, Nosotros como el área laboral no solo cumplimos con el tema de la norma, del compliance laboral de la investigación y sanción del hostigamiento sexual, sino también, por ejemplo, tomamos este tipo de recomendaciones y acciones que pueden tener de manera preventiva, ¿no? Y bueno, en temas de asesoría laboral vemos todo este tipo de compliance laboral, tanto del hostigamiento sexual, del cumplimiento de la diversidad e inclusión, políticas de igualdad salarial, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, es una firma global que tiene sedes en todo el mundo, en más de 40 países,
Y que bueno, estamos aquí para asesorarlos en todo lo que tenga que ver con temas laborales y de las otras áreas que hemos mencionado, ¿no? Y bueno, creo que ese es tu... Excelente. Sí, esa parte voy yo, que de hecho, bueno, muchos de los que se encuentran presentes conocen a Talana, para los que no. Talana es un software que te ayuda a digitalizar todos tus procesos de gestión humana, de recursos humanos. Contamos con diversos módulos, entre los más significativos para nuestros clientes, el módulo de remuneraciones, gestión de personas, asistencia y turnos, firma y desarrollo organizacional. Y lo más importante de todo esto es que todo está absolutamente integrado para que no tengan que tener muchas plataformas conviviendo y hacerle pues mejor la experiencia del colaborador interactuando con cada una de ellas, ¿no? Así que bueno, los invito, si es que quieren saber más, a que escaneen este código QR y se inscriban para conocer un poco más sobre nosotros. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a todos los que están por aquí. Por ahí justamente nos están pidiendo tu correo, Gustavo, por si quieres dejarlo para cualquier duda, consulta, puedan también pues ahí contactar. Y bueno, lo pongo en el chat. Claro, excelente. Y gracias a todos por asistir. Sí, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Juliana, por la invitación. Espero que les haya sido de utilidad este webinar, ¿no? Y que tengan este planteamiento más preventivo. Y bueno, cualquier tema o consulta que tengan, bueno, ahí tienen mi correo y bueno, con gusto para poder ayudarlos.